Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Televisión, partiendo otro programa más en pleno mes de agosto, un mes que nos viene a complicar un poco a los magallánicos, nos viene a complicar un poco porque volvemos a la cuarentena. Fuimos una de las primeras ciudades que tuvo que enfrentar este confinamiento denominado cuarentena y ahora volvemos a la cuarentena, entonces hay que pasar agosto, ya hay que pasar la pandemia, ya hay que pasar esta prueba difícil que nos ha puesto este 2020 a nivel mundial, pero que en Punta Arenas se ha notado un poco más porque somos una ciudad bastante chica, bastante homogénea, donde todos nos conocemos y que en tiempos de pandemia no la hemos pasado muy bien porque somos la única ciudad del país que en 15 días retrocedió 2 pasos, del paso 3 al paso 1, y lamentablemente tenemos que enfrentarlo de esa forma. El invitado de Barómetro hoy día es el alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Raunich Jiménez. Bienvenido, Claudio, a otra edición más del Barómetro. ¿Cómo está, Ignacio? Un agosto complejo, que aún nos faltan varios días, pero lo único concreto es que en una hora más comenzamos esta cuarentena por segunda vez, cuarentena que por supuesto nos preocupa mucho y sobre todo a cientos de pequeños emprendedores que nuevamente van a tener que cerrar sus negocios y esto es sinónimo de desempleo, así de simple. Alcalde, usted tiene las llaves de la ciudad. Usted es el máximo representante de toda la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Dejó la puerta abierta, alcalde, que nuevamente los contagios subieron? Porque estábamos viendo y estábamos a punto del desconfinamiento, de llegar al paso 4 y en 15 días, como yo lo decía recientemente en la introducción, pasamos de estar casi desconfinados a un enclaustramiento total al cual nos vamos a someter en las próximas horas. A ver, me lo han preguntado bastante, si tuviera certeza ya hubiera escrito un libro. No hay libros sobre esta pandemia y se van a escribir cuando ya estemos muertos, cómo poder hacerlo de una mejor manera. Lo concreto es que lo que está pasando en Punta Arenas para poder circunscribirnos, esto es un tema global y nuestra ciudad fue la primera que llegó el COVID y la crisis que tuvimos fue en el mes de abril. Santiago la tuvo en el mes de junio, julio. Entonces, estamos en una etapa distinta. Más allá de los pasos, es de una etapa distinta. Una ciudad que tuvo la crisis en abril, que tuvo un confinamiento muy duro por 5 semanas, que terminó en mayo, ciudad que se reabre de a poco, con todos los temores, y empieza algo que también es general, que es naturaleza humana, que pasó en Melbourne, que pasó en Barcelona, ¿no es cierto?, que es normalizar la normalidad. Porque el esfuerzo de todo es cómo saber esto, con cuánto gel, con qué distancia, y qué estamos haciendo en la casa. ¿Cuántos cumpleaños has sido invitado tú, por ejemplo, Ignacio, o tus hijos? Y lo más seguro es que nos encontramos que en mayo no te invitaba nadie, pero que ahora en julio o en agosto sí comenzamos a tener una vida social y nos olvidamos del gel, de la mascarilla, ¿no es cierto? Y esto sumado a alguna empresa que también quiero mencionar, las pesqueras que en un momento dado, no todas, pero algunas no tuvieron el estándar suficiente. Y también quiero darle el margen al tema del aeropuerto. Finalmente, que creo que la cerrada del aeropuerto o la barrera que se instaló no ha sido del todo eficaz. Sumando eso, agrego que durante estas últimas semanas se ha aumentado de manera importante los testeos, el famoso TTA. ¿Y qué ha significado? Que un número importante de estos casos diarios son asintomáticos, que lo hemos buscado de forma preventiva, ¿ya? No por un síntoma, claramente.
Y eso ha generado un número importante de casos. Pero además, durante estas últimas horas, 72 horas, los casos se han puesto más graves. Y por eso que creo que para nadie fue una sorpresa tan dura esta cuarentena, porque los números eran muy grandes, pero sí, en estas últimas 72 horas, y lo pidió el Colegio Médico también, y lo conversamos con infectólogo del hospital, la gravedad de los casos subió exponencialmente. Y eso fue una alerta que las autoridades tuvieron que tener en consideración para preventivamente tener esta cuarentena, que espero y ruego que sea breve. Pero como lo decía usted, alcalde, aquí hay responsabilidades compartidas. Todo ciudadano tenemos un grado de responsabilidad, pero también las autoridades tienen un grado alto de responsabilidad. Quizás el grado mayor de responsabilidad de las autoridades es no haber sido más estricto en los controles. Le pongo un ejemplo. Un amigo, el fin de semana pasado, para el domingo, el Día del Niño, me dice que él vive en el sector norte de Punta Arenas, transitó por toda Avenida España para venir a una heladería que está en la calle Borges a comprarle un helado de regalo que tenía para el postre familiar del Día del Niño. Dice que recorrió toda Avenida España hasta Croacia, dobló en Croacia, ingresó por Borges, compró el helado, regresa a su casa por Colón hasta España, me dice, y recorre toda Avenida España para volver a su casa, hacia el sector norte, y ningún control, alcalde, ningún control. Y era un día de cuarentena, era un día domingo de cuarentena de fin de semana, y ningún control en todo ese trayecto que más o menos él tomó el kilometraje, dice que deben ser alrededor de ida y vuelta 6 kilómetros. ¿Tu amigo pidió un salvoconducto? Claro, él pidió para el salvoconducto de la compra. Porque hay dos maneras de mirar esto. Hay gente que dice, ¿por qué no se fiscaliza? Sí, pero es imposible tener un carabinero cada cuadra viendo que la persona... Sí, pero no fue una cuadra, fueron 6 kilómetros, ida y vuelta. Sí, pero ojo, yo ahí también voy, insisto, y te voy a dar un ejemplo también vinculado. El día martes para el miércoles, que con el tema, con esta sombra de cuarentena que finalmente fue anunciada, llamé para el hospital cómo estaban los datos, y recibo una llamada en esta oficina a las 8:30 de la tarde para preguntarme, Claudio, oye, ¿hay cuarentena? No, que están todos. Dije, estamos en el borde, oye, espero que no haya. Y, oye, ¿qué va a hacer después? O sea, yo tengo aparato. Oye, vente a comer una tortita porque estamos en un cumpleaños. Ya. Entonces, esta persona es un buen ejemplo, finalmente, cuando tú ya normalizas y ves como que la cuarentena o el COVID como algo lejano, como que no te pesca. Y yo no hubiera esperado un carabinero fuera de esa casa, sino la convicción, finalmente, de un comportamiento distinto. Y por eso que es fácil decir, ¿faltó fiscalización? Sí, yo creo también faltó. Pero en lo concreto, nadie está obligado a salir de la casa. Y es ahí donde tenemos que ver que tenemos que convivir con el COVID. Tenemos que hacer más testeos, pero no sacamos nada con testear a todo el mundo. Finalmente, no vas a tener un autocuidado en tu hogar tal alto como el que tienes cuando estás trabajando. Y eso es un tema que es un fenómeno mundial. O sea, más que echarle la culpa porque todo se puede hacer mejor, pero también la convicción que el COVID no trabaja en hora de oficina, sino está pendiente siempre, y que hubo un relajo generalizado, más puntos de empresas pesqueras que también no estuvieron a la altura. Porque ahora también, alcalde, la gente tiende a confundirse, porque mientras hoy día la zona central, especialmente Santiago, y nos bombardean los medios de comunicación a nivel nacional de lo que está pasando en Santiago y de ese cierto desconfinamiento en Santiago, también nos llegan noticias como lo que dijo el ministro de Educación hace un par de días, que el regreso a clases presenciales era una necesidad y que debiera concretarse. Pero hoy día en Punta Arenas estamos viviendo algo totalmente diferente, entonces la gente tiende un poco a contagiarse con eso y también se contagia con esa noticia que dice, no, está todo caminando y está todo bien. Entonces la gente comúnmente hace caso un poco a los medios de comunicación y los medios nacionales han tendido en los últimos días especialmente a decir que la cosa va por una normalidad, pero en Punta Arenas hoy día estamos en algo que es totalmente diferente, ¿o no? Exactamente. A ver, paso 1, 2, 3, 4 es una nomenclatura para ver en qué situación está cada comunidad. Chile es muy diverso y cada uno tiene un ritmo distinto. Y insisto, nosotros epidemiológicamente estamos más adelantados que todo el resto.
¿Ya? Porque el virus no llegó antes y eso significó una ola muy fuerte, la primera, una bajada y ahora estamos en una segunda ola que es más extensiva, pero a lo mejor con menos casos más complejos. Pero un tema que estamos viendo. Y lo que estamos viendo acá es lo que ha pasado en muchas ciudades de Europa y va a pasar también en Santiago. Por eso que el llamado que hemos hecho cuando conversé con el ministro París hace una semana atrás, 2 semanas atrás, fue justamente, ojo, aquí hay que invertir más en testeos, como se está haciendo, ojo, también ahora va a contar a más personas, más trazabilidad, porque ahora tenemos un fenómeno, porque en abril, por ejemplo, y te doy un ejemplo, yo estuve guardado preventivamente, Sí. pero no me dejaron hacer el examen, porque no tenía síntomas, ¿ya? Y ahora lo que están buscando justamente son los que no tienen síntomas, que son muchos, son los asintomáticos. Entonces, este tema también va cambiando de objetivos. El autocuidado es fundamental, pero en paralelo aumentar los testeos, porque tenemos que ir a casas, ojo, donde lo más seguro que tengamos más de algún vecino que está feliz de la vida, que se siente bien, con energía, con ganas, y que es asintomático y él es un vector que es excepcional, porque como no tiene síntomas, va por todos lados feliz de la vida. Y eso es lo que tenemos que hoy buscar. Por tanto, más que el esfuerzo en lo que pasó, si se hizo bien o mal, yo voy al esfuerzo ahora y te quiero contar que mañana comenzamos y nos adelantamos a estar en barrios, a ir a testear las casas. Tú me digas, ¿y qué casas? Buscamos los lugares que han tenido territorialmente mayor cantidad de contagios. Porque si hay una cosa que tú no puedes trazar, es decir, capaz que ahí haya mucho asintomático, claro, que va a comprar en la esquina, ¿no es cierto?, se da una vuelta, y eso es lo que estamos trazando. El lunes continuamos, y hay 13 funcionarios de salud de la corporación municipal, pagados por el gobierno, que están dedicados exclusivamente al TTA, al testeo, que es fundamental, masificarlo, a la trazabilidad, llamar al tiro para aislarlo, que es la tercera patita. Y además, Ignacio, la semana pasada, antes de estar con cifras peores en número, pedí una reunión con pesqueras y con salmoneras. Y también vino la zonal de pesca muy gentilmente, y a esa reunión también se sumó gentilmente la Seremi de Salud. Y lo que planteé también lo voy a hacer públicamente, porque ya fue público, que la sensación es que estamos trabajando para la empresa. Hay que testear a la empresa 1, a la empresa 2, a la empresa 3. Está perfecto. Pero le pregunté, ¿y las mutualidades que tienen contratado estas empresas, que tienen que ver con la prevención, que ellos testeen? Porque la persona que te mete el cotonito por la nariz tiene que ser un profesional de la salud. Y por eso que ocupar en Punta Arenas, aprovechar que somos pocos, no somos tantos, somos una zona aislada, que podemos manejar mejor nuestra convivencia con el COVID y esperar que las mutualidades se hagan cargo de los testeos en empresas, que son fundamentales, y dejar el testeo con dineros públicos al territorio, o al pequeño comerciante, o al que no tiene una mutual contratada. Y eso es lo que queremos hacer. He sido muy claro y hemos tenido muy buena respuesta por parte de las mutualidades, justamente para estirar el chicle con todo lo que podemos testear e ir aislando al tiro, sobre todo, vuelvo a insistir, al vecino que es asintomático, que son cerca del 40% de los activos encontrados durante las últimas 3 semanas. Alcalde, ¿qué evaluación tiene usted de la Autoridad de la Salud de la región de Magallanes? ¿Han hecho un buen trabajo? Hace 2 meses la Autoridad de Salud no tenía ningún problema porque el índice de contagio era bajísimo en Magallanes. Estábamos en las tres capitales regionales que tenían el menor porcentaje de contagio, y hoy día es totalmente lo contrario. Y hoy día se pide la salida, por ejemplo, de alguna autoridad de salud. ¿Qué evaluación hace usted más en frío? A ver, lo he dicho, si hubiera habido una enciclopedia de cómo enfrentar pandemia, ya lo hubiéramos comprado. Y no existe. Esto es una construcción paso a paso, literalmente, donde lo único que tenemos claro es que el COVID es algo que no se maneja, comillas. Uno convive con el COVID, pero no lo maneja, que quede claro. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni Rusia. Esto es un tema que hay que también entenderlo con esta fuerza. Y lo más complejo es ir saliendo de los pasos que vamos dando. Creo que ha sido un aprendizaje para todos en un momento dado complejo, y quiero ir también a los objetivos. En abril tuvimos 3 momentos muy complicados, donde gracias a los funcionarios del hospital regional, gracias a
al Ministerio de Salud, pudimos salvar estas situaciones. Y se hizo correctamente. En esta etapa donde las municipalidades y los consultorios han tenido un rol importante, que al principio no los tenían, estamos todos colaborando y siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero claramente yo me quiero quedar en la cosa positiva, finalmente, de cómo podemos colaborar e involucrarnos a todos y no simplemente quedarnos en la crítica. Todo el mundo tendrá algunas opiniones, pero en la práctica creo que he sido avanzando, no exento de errores, claramente, pero yo me quiero quedar con toda la fuerza y ganas que hay que tener, porque esto sigue por mucho tiempo, en lo positivo y cómo podemos ir a las poblaciones a testear a los vecinos. Alcalde, usted en épocas críticas de la pandemia siempre ha tendido a comparar a Punta Arenas con países de Europa. Incluso comparó en su momento, era la Italia de Sudamérica, la misma Punta Arenas, porque su teoría apunta de que va adelantado Punta Arenas y puede ser muy valedera. Pero esa misma teoría que apunta usted no puede ser más peligrosa aún, viendo que Santiago y otras grandes ciudades donde la curva va en descenso, se está notando un desconfinamiento mucho mayor del desconfinamiento que vivió Punta Arenas en época, hace 1 o 2 meses, donde las cifras eran igual de positivas. Sí, aquí cuando dije eso, que a uno le molestó bastante, esta comparación, no estaba errado, y ahora tampoco estoy, de hecho, no porque yo lo diga, sino que le pregunté a los epidemiólogos, a los que realmente saben este tema, me dijeron, claro, nuestra ola es más parecida a la que vivió Melbourne, porque tuvo en Australia, donde hubo una apertura y un confinamiento producto de un aumento finalmente después de la primera cuarentena. Y por eso que hay que tener cuidado finalmente. Vamos para adelante, vamos para atrás. A ver, la etapa que está en nuestra ciudad es distinta a la del resto de Chile. ¿Y eso qué significa? Que las cosas que hagamos bien acá se pueden replicar en otras ciudades. Santiago no es comparable con ninguna ciudad de Chile, porque es una ciudad gigante, con muchas comunas, donde hay mucho tráfico, tú vives en una, trabajas en otra, compras en una tercera comuna, eventualmente, entonces es más complicado. Y por eso que insisto que la zona aislada tiene que ser una posibilidad, un valor agregado finalmente de cómo podemos convivir con el COVID, aumentar los testeos. Pero lo que estamos atentos finalmente es que nuestra situación epidemiológica va más adelantada que el resto de Chile, y por cierto, lo que estamos también esperando es que tengamos a Chile que nos tengan en lupa y que nos invertamos más finalmente, que cosa que se está haciendo, también quiero reconocer, en el tema de los testeos y la trazabilidad para poder mejorarla, ¿ya? Para poder tener mejores números, ¿ya? Porque los asintomáticos son los que tenemos que descubrir, eso es ir a casas. Y por eso que continúo con la aseveración, y no es decir que comparé con Europa, sino que los números en ese momento están vinculados objetivamente con los de Italia, y ahora la situación que estamos viendo en nuestra ciudad es similar a la ciudad de Europa y de Oceanía, que después de un confinamiento, un confinamiento, se reabrieron y dieron un segundo pic llamada segunda ola, y que ha obligado a confinar nuevamente algunos territorios. Alcalde, ayer lo escuchaba en un medio nacional, usted señalaba que tiene un contacto más o menos estrecho, más o menos directo con la gente del Hospital Clínico de Magallanes, y que antenoche, si mal no recuerdo, usted había llamado al hospital a ver cómo estaba el tema de la cantidad de contagios, las atenciones. ¿Usted teme que el hospital nuevamente pueda colapsarse, alcalde? Primero quiero decir que tenemos un tremendo equipo dentro del hospital, ¿ya? Y esto significó que durante el momento más duro de la pandemia, que como te das cuenta que la memoria como que se olvida esto, en abril estuvimos 3 momentos muy complicados. Se tuvo que trasladar vecinos al norte de Chile. 10, 11 y 12 de abril. Triplicar la UCI, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos y vamos ganando hijo de la mosca. Los chicos del hospital, las chicas, tienen una preparación superior y lo han demostrado con creces, ¿ya? Pero aquí hay que prevenir, porque si algo tiene este COVID, como lo hemos dicho, que es inmanejable. Entonces, a lo mejor nos quedamos con que llegamos hasta aquí nomás, pero a lo mejor podemos tener una gran crisis. Por eso que uno, aunque no quisiera, la cuarentena la entiende desde el punto de vista epidemiológico, tal como lo dijo el presidente del Colegio Médico, la necesidad de tener esta cuarentena para no llegar a ese extremo, porque no podemos tener una cuarentena cuando ya estamos colapsados. La idea es justamente no llegar a eso. Pero esperamos finalmente
que el autocuidado sea la regla y que los casos que están hoy activos sean, por cierto, más leves de lo que tuvimos en estas tres pics que tuvimos durante abril, que fueron muy complicados y que estresaron el sistema de nuestro hospital. Donde, insisto, el grupo humano, técnico que hay, creo que fue un ejemplo para todo Chile. Alcalde, de los grupos Magallanes también. El centro de Punta Arenas en los últimos 10 meses cambió del cielo a la tierra, como se dice. Hoy hay esquinas que no existen, hay pequeños y medianos comerciantes que la están pasando bastante mal, especialmente tras haber sido vandalizados por el estallido social, y posterior a ello, muchos comerciantes del centro de Punta Arenas dejaron sus locales porque la pandemia los afectó fuertemente. Me refiero especialmente al pequeño y al mediano empresario del centro de Punta Arenas, especialmente del sector céntrico de Punta Arenas, alcalde. Y ellos habían abierto hacía no más de un mes y medio. Ayer escuchamos algunos testimonios realmente dramáticos. ¿Qué es lo que puede pasar con ese pequeño y mediano comerciante de Punta Arenas, alcalde, ahora entrando a esta cuarentena que no sabemos hasta cuándo va a durar? Ya. Y ese drama se multiplica por más gente de la que uno cree. Los más visibles son los del centro, pero hay historias, peluquerías de distintos barrios, por ejemplo, todos los comercios que hay involucrados. O el colectivero. Costureros, costureras. A ver, es una cosa gigante. Por eso que tomar la decisión de una cuarentena tiene un costo social brutal. Entonces las personas que creyeron que esto estaba ganado, el costo que están pagando vecinos nuestros es brutal. ¿Qué hemos hecho? Y aquí viene el tema de lo concreto. Estamos devolviendo dinero pagado por contribuyentes el primer semestre de patentes de alcoholes y comerciales. Y esta semana han ido más de 200 a buscar cheques concretos de dinero. Poco, pero un dinero que le estamos entregando como municipalidad sin tanta vuelta. Están los fondos que ha dado el gobierno, creo que reconocer el gran trabajo de Cercotec, pero claramente esta segunda cuarentena obliga, y lo he dicho públicamente, que el Fondema esté a disposición de Magallanes. ¿Y eso qué quiere decir, Ignacio? De aquí no vale copiar y pegar. Lo dije hace un mes y medio atrás con el intendente. Aquí el sector turismo lo va a pasar mal no ahora, no en diciembre, sino en enero, febrero, marzo, porque no hay temporada. No, catástrofe en el turismo magallánico. Obliga a hacer una inversión mayor en que estos negocios no quiebren. Y el Fondema es un fondo regional que tiene que estar a disposición de los magallánicos. Espero que me hagan caso y se puedan tomar las decisiones correctas ahora, no esperar hasta fin de año. Alcalde, ¿usted cree que... lo llevo al tema educacional también. Hace una semana o 2 semanas más o menos, antes de que la curva fuera nuevamente en ascenso en Punta Arenas, el infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes, el doctor Rodrigo Muñoz, dijo en estos micrófonos que sería una irresponsabilidad volver a las clases presenciales en la región de Magallanes. Pese a ello, hay algunos lugares como Puerto Harris o Timauquel que pueden haber vuelto y volvieron y no tienen la complejidad que tiene especialmente el sector municipal, el cual usted lidera en materia educacional acá en Punta Arenas. Sin embargo, a nivel nacional, el ministro de Educación insiste en de que se debe volver a las clases presenciales durante 2020. ¿Qué opinión le merece a usted aquello? Que hay que, primero, señalar, y voy a reiterarlo, y comparto totalmente lo que ha dicho el doctor Muñoz, que ha hecho un tremendo trabajo en el hospital clínico, y es parte finalmente de nuestros héroes, junto a muchos colegas de ellos y funcionarios del hospital regional. Primero, lo he dicho siempre, aquí más que hablar de plazos, que hablar de condiciones sanitarias, y claramente no hay condiciones sanitarias para volver a clases. Y un tema que lo hemos dicho, ¿y cuándo se puede volver a clases? Cuando tengamos condiciones sanitarias que den seguridad sanitaria, ¿a quién? A los alumnos, a sus familias, a los profesores, a los asistentes de la educación y sus familias, por cierto. Mientras esas condiciones no existan, no hay vuelta a clase en Punta Arenas. Así de simple. Y lo he reiterado no de ahora, del primer día. Le enviamos una carta al ministro y, por cierto, le ha tenido la gentileza de siempre responder. Y lo de Puerto Harris es una situación que también se entiende porque viene una isla, una base naval, no han tenido contagios y es un lugar libre de COVID. Y por eso que
El mismo ministro personalmente se contactó con los apoderados, con la directora y aceptó la propuesta, ¿no es cierto?, de ellos. Pero claramente la situación en Punta Arenas es distinta y aquí no va a haber clases mientras no se den las condiciones sanitarias, que por cierto hoy está de más decirlo y reiterarlo, no sea. Alcalde, nos quedan muchas más preguntas. Breve alto y volvemos con el segundo bloque de esta entretenida entrevista. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Regresamos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Estamos con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez. Y antes de ir al alto, estábamos conversando con el alcalde la situación educacional de Punta Arenas. Y volviendo ya, alcalde, a este segundo bloque, quiero retomar un poco esa parte. Acá en la ciudad de Punta Arenas hay 6 colegios particulares, de los cuales todos han mantenido clases online. Y, según sus máximas autoridades de los colegios, no han tenido mayores problemas con la continuidad de aquellas clases con los alumnos. Desde principios del mes de abril, incluso algunos partieron desde fines del mes de marzo, cuando aún no había cuarentena total en la ciudad, pero sí había medidas sanitarias a nivel de todo el país, partieron con las clases online. ¿Cuántos colegios municipales, y perdone la ignorancia, alcalde, usted lo debe saber mejor que yo, tiene la corporación municipal que depende del municipio de Punta Arenas? Tiene 27 colegios. 27, es decir, son más de 4 veces la cantidad de los particulares que sí han podido tener una continuidad, llamémosla entre comillas, de un año escolar muy irregular. Los colegios municipales no han podido hacer clases online, alcalde, pero sí han entregado guías, sí han estado trabajando de alguna u otra forma. Pero deben haber también muchos escolares, alcalde, que no lo han pasado muy bien y que definitivamente este año escolar 2020 en el área municipal ha sido nefasto para algunos, ¿o no? Claramente, nosotros comenzamos los alumnos desde primero básico hasta cuarto medio, nos encontramos con un 80% que al principio contaba con computador y con internet, ¿ya? Pero había un 20%, es bastante todo eso, sí, pero hay un 20% que no, y por tanto el esfuerzo de los últimos meses ha sido entregarle, por ejemplo, a los cuartos medios, todos ahora ya cuentan con un computador, los séptimos, todos cuentan con computador, y ahora con esfuerzo de privado vamos a ampliar la cobertura a terceros y segundos medios que no cuentan con computador y o con internet. ¿Ya? Porque a lo mejor todos tienen teléfono, pero estudiar desde un teléfono es muy complicado hacerlo respecto de una pantalla. Pero también nos encontramos con otra situación, y de hecho nos hemos estado en reuniones permanentes con los centros de padres y con los subcentros. La segunda ronda terminó de haber sido hace un mes atrás, donde pude compartir con cerca de 20 colegios de los 27 en estas reuniones. Y claro, hay una situación que más allá de internet, porque esto no solamente queda en internet. No es lo mismo estar en una casa que tiene 60 metros cuadrados con 5 personas adentro que una casa grande, ¿no es cierto? Claro. O no es lo mismo tener un lugar donde hay hermanitos chicos al lado que no tienen personas que los cuide para concentrarse. Entonces, finalmente, hablar de clases no, pero se ha mantenido la continuidad de contenidos educativos que han sido modificados finalmente para que los niños puedan tener aprendizaje, pero en otros códigos, como lo hemos llamado, ¿no es cierto? Y aquí quiero agradecer a los profesores y profesoras que han hecho un esfuerzo también gigante, pero sobre todo a los papás y las mamás, que en la práctica, y a ti te debe pasar también, Ignacio,
han sido verdaderos profesores, porque para nuestra generación, como se pasa la materia ahora, es totalmente distinta. Por tanto, esto ha sido un esfuerzo finalmente global para que los niños no se vean tan afectados. Y en la práctica también, por ejemplo, suscribimos un convenio, un contrato, finalmente no fue un convenio, con el Preuniversitario Pedro de Valdivia para poder entregar fuera de estas clases a los cuartos medios, también que puedan tener una preparación para la prueba de transición, ¿no es cierto?, con horas aparte, voluntariamente, para que no sepan que están obligados. Entonces hemos intentado compensar, y por cierto, al principio cuando esto comenzó con los cursos básicos, comenzamos con guías que se les han entregado a los niños finalmente para que no pierdan el ritmo, que hoy es muy complicado porque nuestra generación da lo mismo, pero ahora, ¿con qué pegan los papás? Con un teléfono, con internet. Por tanto, volver a que se concentren ya es complicado, imagínate fuera del aula. Por tanto, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos finalmente para poder avanzar en eso y que los chicos de los colegios nuestros, que equivalen al 38% de los escolares de Punta Arenas, no se vean tan afectados finalmente por esta pandemia. Alcalde, ¿y qué podría pasar en materia educacional si esto llegara a prolongarse nuevamente? Porque usted dice, claro, estamos como en una segunda ola en Punta Arenas. Y perfecto, es probable que de aquí a, no sé, por poner una fecha, fines de octubre, volvamos a una relativa normalidad como la que teníamos, entre comillas, normalidad, como la que teníamos en junio, julio, donde estábamos relativamente bien en Punta Arenas, pero que tampoco podíamos desconfinar totalmente porque el resto del país tampoco lo estaba pasando bien. Pero, ¿qué ocurriría si volviéramos a tener un brote muy grande en pleno verano? En marzo volvemos a clase, no volvemos a clase. Entonces, se nos imaginan muchas preguntas, alcalde, y la angustia que tenemos todos, especialmente como padres también uno de escolares, es que no sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes como autoridades se han imaginado algo? ¿Han planteado algo? A ver, aquí hay que ser súper responsable y por supuesto que la responsabilidad obliga a planificar y la planificación obliga a ponerse en varios escenarios, ¿no es cierto? Temas que estamos haciendo en la corporación, finalmente pensando que el próximo año volvemos a clases, ¿ya? Y hay que también tener claros los contenidos educativos, porque lo que estamos haciendo, como explicaba mi abuelita Alicia, que era profesora normalista, uno construye base, la base el primero, una buena base, sirve a tener una buena base en el segundo año, y así el tercero y cuarto y quinto. ¿Qué pasa con los contenidos de este año? Por eso. ¿Qué pasa con los... Ojo, y digo no solamente a los de cuarto medio, que van a dar una prueba. ¿Qué pasa con los de octavo? Que podemos otra prueba. ¿Qué pasa con los de primero básico? Porque en ese nivel se aprende a leer y escribir, sumar y restar. Claro. Entonces, es cómo nos adaptamos finalmente a eso. Y por cierto, hoy nuestra preocupación es dotar a los chicos y chicas que van a los colegios municipales de computadores para que tengamos 100% de cobertura. Y empecemos con eso, ¿ya? Y después veremos finalmente cómo también, y es en paralelo, podemos involucrar a los profesores, porque para un profesor y con mucho cariño, a los jóvenes que han salido, que están en el sistema, son millennials, se manejan bien con todo el tema computacional. Pero hay profesores mayores que por supuesto no es lo mismo. Y el lenguaje del internet o el lenguaje con el computador complica. Y por eso que tampoco hay que dejar solamente este tema vinculado a los alumnos, sino también a los profesores, para que los minutos que estén conectados realmente sean minutos donde los chicos realmente puedan aprender. Pero hoy estamos concentrados finalmente que este año termine como venga, pero ya en paralelo buscar la forma de financiamiento para dotar a nuestros niños de computadores y de redes que estén al servicio, ojo, de la educación de nuestros alumnos. Claro, yo se lo planteaba, alcalde, porque es probable que usted decía hay que tener ciertas bases y en un año tan irregular la brecha educacional entre los privados o los particulares y el área municipal de los colegios se puede ampliar mucho más y eso se torna muy peligroso y puede ocasionar una catástrofe educacional, no solo en Punta Arenas, sino que a nivel mundial. Yo creo que eso va a ser una de las grandes tareas para superar en medio de una pandemia que nos tiene a todos angustiados. Alcalde, pasando a otros temas, durante esta pandemia han habido varios temas políticos que es interesante también conocer de su propia boca. ¿Qué opinión le merece que
un alto porcentaje de la población, más de 8 millones de personas, hayan tenido que optar, alcalde, al retiro del 10% de sus fondos previsionales ante nulas ayudas que ha recibido, por ejemplo, un sector importante de la población chilena como es la clase media? Yo creo que se generaron varios fenómenos, porque finalmente lo que vimos fue algo extraño. Primero, que se hizo con total normalidad y la gente hizo sus retiros, hubo un servicio que, por lo que sentimos, en su mayoría fue bueno o aceptable. En otros casos puntuales no lo hubo tanto, pero sí pero el sistema tuvo una respuesta. Y las personas, además yo creo que fue como una revancha. Pudieron sentirse que el dinero de las AFP podían ocuparlo. Y por eso que vimos distintos tipos de compra. Y eso es parte finalmente de ser dueño de su propio ahorro, ¿ya? Y por tanto, creo que también se mezclaron temas de sentimiento, el tema contra las AFP, que finalmente uno ve que cuando hay una baja rentabilidad, todo abajo tu ahorro, pero la comisión no, sigue siendo pareja. Y por eso que tuvo bastante, tiene bastantes lecturas, pero el comportamiento de nuestros vecinos y del sistema creo que fue de una madurez que creo que también sorprendió, y sobre todo pudo dar un alivio, que es lo más importante a los vecinos que pidieron su 10%, insisto, para hacer desde comprar un televisor y en buena hora, si la patas de ellos, o poder reinvertirlo en ahorro, o simplemente, y creo que fue algo también muy esperado, poder tener dinero efectivo en un momento dado, cuando más se necesite, cuando no hay entrada para muchos de ellos. Alcalde, pero eso habla mal quizás del poco apoyo que tuvo el gobierno para un sector importante de la población, se lo reitero, de la clase media, gente que gana sobre los 600.000 pesos y entre 600.000 y 1,5 millones de pesos, que no puede optar a todos los bonos que se están entregando. Claro, aquí creo que hubo un tema también muy vinculado a sentir que la clase media no tenía ayuda, que es un sentimiento que siempre se ha mantenido, pero ahora con crisis, con personas, y lo vemos en la municipalidad con nuestro programa de ayuda social, donde hay personas que por primera vez saben lo que es un Dideco, claro, ficha social, que es una cosa muy lejana, y que ahora han tenido que involucrarse finalmente en esto por una situación coyuntural muy grave. Por eso que esto significó que el dinero que estaba ahí, a lo mejor uno está buscando una cosa distinta, pero en concreto, ese dinero pudiera ir directamente a los vecinos que lo requirieran. Y en paralelo, el propio gobierno presentó una batería de beneficios que complementan eso. Pero finalmente creo que fue un ejercicio de dramatizar ciertas situaciones, porque eso se veía en blanco y negro. Y uno creo que una del sabor que quedó, que Chile ni se destruyó, ni hubo ningún problema mayor, simplemente darle a los chilenos su propio dinero, un ahorro, que hoy lo están invirtiendo o gastando en lo que quieren. Alcalde, y eso es bueno también reconocerlo. Extraigo de su palabra, alcalde, que si usted hubiera sido parlamentario, ¿hubiera votado a favor del retiro del 10%? Sí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Afirmativo. Usted hubiera votado a favor. Sí. Alcalde, ahora lo llevo a otro tema muy importante. Quedan menos de 60 días o aprox 60 días para el plebiscito constitucional. Respecto de ello, ¿qué pasaría, alcalde, si las cifras de contagio en Punta Arenas en los próximos 60 días aumentan considerablemente, pese a que estemos en cuarentena, y llegamos al plebiscito del 25 de octubre en cuarentena en la capital regional? ¿Debiera ir la gente a votar al plebiscito? A ver, esto es un tema político, si se hace o no plebiscito, que no sea súper claro. Y espero que los políticos le escuchen a los epidemiólogos, que son los expertos en los virus. Aquí nos hemos encontrado, no sé si tú lo has notado, Ignacio, con 20 millones de expertos en el COVID-19. Sí. Y opinólogos y por también, eso muchos. Claro, están todos opinando sobre el COVID, y por eso que este tema, que es una decisión política, si se hace o no, tendría que hacerse, salvo que las condiciones sanitarias no lo recomienden.
¿Y eso qué lo determina? El colegio médico, los epidemiólogos, finalmente, pero un poco quiero reiterar, aquí yo quiero hablar de condiciones sanitarias, y es un tema que lo tienen que ver los expertos en su momento. A lo mejor ir a votar, buscar más colegios, para que no tengamos aglomeraciones, puede ser un buen elemento justamente para tener en consideración con el plebiscito. Pero es un tema que se tiene que ver desde el punto de vista sanitario, con criterios técnicos, que sea un elemento de opinión para la decisión política que, por supuesto, tiene que tener el gobierno con el Congreso Nacional. Usted, alcalde, debe tener alguna opinión respecto a dos temas políticos también muy importantes que están pasando. ¿Está de acuerdo usted en la disminución de los parlamentarios en nuestro país? Totalmente. Y fue uno de los temas que comenté de la cuenta pública presidencial, es que ¿qué representa un parlamentario con todo cariño que tenga un 1%? Uh-huh. Eso es. Y yo creo que si uno se da cuenta la cantidad de parlamentarios con 1% arrastrados, a ver, ¿aportan al debate o no? Una mirada, hay harto parlamentario, ¿ya? Pero tampoco se ha notado un mejoramiento de las leyes. De hecho, como municipalidad sufrimos leyes mal hechas. Entonces, finalmente creo que es sano poder pensar, ojo, no es volver al binominal, que queda súper claro, pero sí rebajar la cantidad de parlamentarios y tener un umbral para que realmente las personas que estén sentadas en estos puestos tan importantes realmente tengan representatividad del territorio al que aspiran, por supuesto, representar tanto en la Cámara como en el Senado. Alcalde, usted ha vivido gran parte de su vida en Punta Arenas y durante los últimos 8 años, podríamos decir que gran parte de sus últimos 8 años usted estuvo en Punta Arenas. ¿Puede hacer la comparación hoy día como un ciudadano de a pie, como yo, como cualquiera llamémosle, del anónimo que pasea por la plaza? En los últimos 8 años hemos tenido 2 periodos de diputaciones en Magallanes. La primera con 2 diputados y la segunda con 3. A usted, a mí y a los ciudadanos de a pie, ¿nos cambió la vida con 3 parlamentarios, con 3 diputados, ahora en este periodo y antes con 2? No. No nos cambió, ¿cierto? Es lo que yo estoy señalando. El aporte finalmente para el desarrollo de los territorios o el tema de o el tema ya político nacional, como lo dicen los ciúticos, los grandes temas, creo que tampoco. Si finalmente ¿cuál es el objetivo de tener representantes en cantidades? Hay una lógica, ¿no? Y cuando se pasa de 120 a 155, porque esto fue con pinzas, claro, los números, respecto a la Cámara Baja, se generan criterios distintos. A mí, por ejemplo, el modelo que me gusta es el modelo norteamericano. ¿Qué tienen que ver los yanquis? Nada. Pero aquí se dan 2 cosas. Primero, que los diputados o los representantes están distribuidos por cantidad de población, que me parece lógico. Uh-huh. Pero la cantidad de senadores está por territorio. Claro. O sea, Santiago tiene 2, Jiménez tiene 2. Y ahí la relevancia del territorio. O tenemos 5 en Santiago, ¿no es cierto? A tener, perdón, cuando se cambie este periodo electoral. Entonces, finalmente, aquí las regiones perdemos, sobre todo las más chicas. No sé si me explico. Porque la Cámara 1 está bien por población, pero la Cámara 2, que es una revisora de la primera, tendría que ser, aquí somos todos iguales. En Santiago siguen 8 millones de personas, bien por ello, pero tienen 2 representantes. Si aquí vivimos 150.000, tenemos 2 representantes. Y eso que se divida por todas las regiones, creo que es coherente a una visión territorial y no de cálculo, porque finalmente en esta vuelta, en esta reforma, las regiones extremas se han ido para atrás. Claro. Y respecto del límite a la reelección, alcalde, ¿usted cree que ello puede venir a oxigenar la política en Magallanes? Forzosamente, claro. Yo creo que es bueno, si es un buen ejercicio, ¿ya? Si algo, mira, todos me decían, oye, que está mal el presidente en las encuestas, sí, pero vemos cómo está el Congreso. O sea, aquí nadie se salva, nadie puede celebrar. Y por eso es que tenemos 2 opciones. O cómo se mejora esto, y para eso claramente oxigenación, periodo, que no se vea como una casta privilegiada respecto de otra. Y eso es, creo que es fundamental pensar
pero no pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. En nuestro país ha habido momentos muy complejos, no solamente por el COVID, el tema social, una generación nueva de estos jóvenes millennials, donde la instantaneidad es lo que uno, ¿te acuerdas cuando tenías que hacer un trabajo de un libro, tenías que ir a la biblioteca, pedir el libro, leer el libro, hacer el resumen del libro? Ahora estos chicos, Google, un segundo, lo que nos demoramos una semana, esta generación nació con eso. Claro. Y no entiende estos movimientos, por tanto, o nos ponemos a tono, finalmente, de algo más liviano. Ojo, no es que pierda esa cosa de la República, pero algo que realmente sea más empático, que sea más concreto, más rápido. Eso también pasa finalmente por revisar ciertas cosas, pero sin miedo, pero no buscando si me conviene el sector que yo represento con los votos, sino qué Chile queremos para los próximos 30 años. Y ahí el debate, si tú me decías, ha estado totalmente ausente. Alcalde. Aquí es si cae un gobierno, si quien llega... ahora estamos con candidaturas presidenciales. O sea, créeme que ese es el debate hoy político. Y yo creo que, oye, hay COVID, se le olvidó el COVID, se le olvidó el tema de la reactivación para que toda la energía estén en eso. Sí, pero, y no finalmente la mejor cuya en un matinal. Pero los tiempos... Sí, pero los tiempos también se vienen encima, y a propósito de tiempos que se vienen encima, originalmente a su gestión municipal le debieran quedar menos de 4 meses. Usted debiera entregar el cargo el 6 de diciembre. No obstante, por la pandemia, le quedan más o menos 8 meses como alcalde de Punta Arenas. Y las decisiones en estos próximos 8 meses tienen que ser muy cruciales para la vida política futura de Claudio Radonich, independiente que estemos o no en pandemia, porque usted me va a decir, no, es que estamos en pandemia. Le acepto, estamos en pandemia y vamos a entrar a cuarentena, y ya lo hablamos, llevamos 40 minutos hablando del tema. Pero, alcalde, se viene una decisión política suya crucial. ¿Usted quiere seguir al mando del municipio de Punta Arenas? Es un honor ser alcalde de esta gran ciudad. Pero quiero terminar con algo que me quede claro. Hoy el debate con todo el tema constitucional es qué queremos para el Chile de los próximos 50 años. Y creo que no ha estado a la altura el debate político para los temas con una profundidad y una mirada distinta, menos vinculada a las elecciones siguientes. Ya eso quería cerrar. Y respecto de lo que voy a hacer, si la pregunta directa, lo voy a ver a fin de año. Lo va a ver después del plebiscito, porque hay muchas personas que están esperando qué va a pasar con el resultado del plebiscito. ¿Puede ser vinculante para muchas decisiones políticas, alcalde, lo que pase el 25 de octubre? Yo creo que para todos, pero no es que uno tenga una obsesión. Si tú te das cuenta cómo no ha cambiado la vida, Ignacio, y a todos los amigos que nos están viendo, ¿tú sabes lo que vas a hacer el 18 de septiembre? Esto era una pregunta que el año pasado me hubiera escrito toda tu agenda desde el día 15 hasta el día 20 de septiembre, todo lo que iba a hacer. Ahora ni nos acordamos de eso, porque ha estado tan dinámica nuestra vida condicional del COVID que finalmente esto mismo pasa a la municipalidad. Hoy la prioridad es el tema social, hoy la prioridad los comerciantes que tú señalas que son rostros de muchos que representan que hoy van a tener que cerrar, y esperemos que sea por pocos días, y eso finalmente son esfuerzos. Y créeme cuando digo que no es una carta, es ver finalmente, es buscar, es convencer, es intentar cambiar un poquito el rumbo de que las ayudas del Estado vayan también a estas personas en esta segunda etapa. Sería primera región que los pide. Entonces, por eso que lo voy a decidir en diciembre, que coincide también claramente por el plebiscito. Pero hoy el COVID y la cuarentena y los efectos sociales. Ojo, que aquí porque yo no soy médico, pero sí soy alcalde de una comuna que lo está pasando mal, y el tema de cuarentena obliga a preocuparse al 100% de eso. Y una frase hecha. Alcalde. En la convicción, cuando hay crisis, hay que estar más presente todavía. Alcalde, la duda es, ¿alcalde de Punta Arenas, diputado, senador, o se va de la región? Porque las 3 primeras lo dejan directamente vinculado con la región. Y la cuarta, si no toma ninguna de las 3 primeras que le menciono, ¿usted seguiría viviendo acá en Punta Arenas o se queda acá en la región como un ciudadano de a pie, como yo, como cualquiera? Feliz. A ver, si la política no es la vida, hay gente que cree que el cargo Mira, si uno es leso antes, con el cargo también es leso, y cuando termina el cargo sigue siendo leso. Hay gente que cree que el cargo es como una unción como de Dios divina. No. Aquí alcalde, tal cual. ¿Qué opinión le merece? De contribuir de cualquier lugar. Y ojo,
y se te olvidó una opción. ¿Cuál? Porque perfectamente uno puede servir desde muchos lugares y no solamente en el sistema público. Sí, pero aquí vamos a seguir colaborando, contribuyendo, por cierto, por todo Magallanes y Antártica chilena. Claro, la quinta opción sería ver el membrete afuera, estudio jurídico Claudio Radonich, que también es una opción. Bueno, pero no nos vayamos de la pregunta, alcalde. ¿Qué opinión le merece a usted la gestión del presidente Piñera, alcalde? Luces y sombras. ¿Cómo? ¿Luces y sombras? Pero más sombras que luces, ¿o no? ¿Usted esperaba mucho más del presidente? No, a ver, que quiero... Esto es una pregunta que si yo le saco el estallido o con estallido social, ¿ya? Y por eso que quiero hacer, hay temas que son muy importantes. Yo me quedo aquí en la región, por ejemplo, el tema de vivienda. Sería un trabajo gigantesco con el Serviu, con el ministro Monque y ahora con el ministro Ward, gigantesco del tema de vivienda. Y creo que eso a lo mejor se come algo muy sectorial, pero yo lo veo como entidad patrocinante municipal, el esfuerzo y el cambio de ritmo. Pasamos de tercera a quinta. ¿Usted cree que ha ganado la región de Magallanes con este mandato del presidente Piñera? Eso que lo decían los vecinos, pero cuando veo a vecinos que ya empezaron a construir su vivienda en la cantidad, en el volumen que estamos haciendo, claramente que eso es muy positivo para la ciudad. ¿Qué tengo de sombra? Por ejemplo, haber hecho empeño, y aquí un tema con el IND, que lo he dicho públicamente, para que no crean que ahora, de no tener un gran gimnasio para Punta Arenas. ¿Ya? Eso es un tema que creo que... O sea, cuesta entender que, o sea, el esfuerzo, te puedo hacer un listado, tenemos la cantidad de horas hombre, el tema con el IND, no lo personalizo, por favor, a las personas que han estado, sino a la institucionalidad del IND. Tú sabes que hasta ahora no me entregan el comodato del sector sur para hacer un gimnasio y una piscina. A ese tema también lo quería llevar, alcalde, pero es clave, usted se está anticipando un poco a la pregunta siguiente que yo le tenía que plantear. Si nos rememoramos, al 20 de octubre del año 2018, en este mismo estudio, el presidente Piñera se comprometió con una obra que quería también un gimnasio, una arena para Punta Arenas. Finalmente ese polideportivo no se va a poder concretar. Entonces, ¿qué imagen queda en la retina del ciudadano de a pie la gestión de Radonich? ¿Qué obra dejó para Punta Arenas? Y la gestión de Piñera, presidente, ¿qué obra dejó para Punta Arenas? A ver, yo me voy a cargo por las municipales, que es mi tema. ¿Con qué quieren qué quieren? Primero, y más que obra. ¿Alguien habla de maletines negros, de diezmos en la municipalidad? No. Volvió a la normalidad. Probidad al tope, transparencia al tope. Pero, alcalde, probidad, transparencia. Pero, alcalde, usted dice probidad, transparencia en esta gestión edilicia, pero hace pocos días también los mismos funcionarios municipales lo acusaron a usted, que usted los había acusado a ellos de que existía cierta corrupción dentro del municipio. ¿Existe? No, el tema es muy simple. Por el tema de los cantereros, lo que pasó es que cuando se genera la denuncia por parte de vecinos, de concejales, vamos a fiscalizar unas canteras. ¿Ya? Canteras que me dicen no pueden funcionar. Me dice la unidad respectiva. Ok, que se haga lo que corresponde, se cierran. Y llegan los permisos de las empresas, que están con permiso. Entonces, si la misma unidad me dice que no pueden funcionar canteras por la ordenanza, pero si las empresas tienen permisos entregados por la misma unidad con esa misma ordenanza, ¿qué creo? Fue lo que dije, un sumario que lo pedían a fines de junio, ¿ya? Porque o no saben lo que están haciendo, lo que es muy grave, o por cierto, hay grado de corrupción. Y eso es un tema que es natural. Y eso si yo escondiera eso me preocuparía. Pero no, fui muy claro y lo hice en junio y estamos esperando el resultado de esta investigación. O sea, por tanto, dice que extendí el tema, no, se quedaron los resultados de los actos que se hacen. La pero mejor obra, eso es una cosa. La mejor obra de su gestión es la transparencia. Vamos a estar con casi 1.500 viviendas de personas que fueron estafadas. Personas que no creían, personas que le hemos hecho un esfuerzo gigante con 1.500. Esperamos concluir esto ya poder avanzar. Lo más seguro es que ponga primeras piedras, ¿no es cierto? Pero el resto va a ser la casa, que es lo que más quiero.
mejoramiento de espacios públicos, la limpieza de la ciudad. Este camión cachurero que me molestaban algunos, bueno, ahora lo tuvimos que parar, pero hubo un cambio. La iluminación de la ciudad lo vaya a ver durante los próximos temas. El tema dental, los consultorios de Punta Arenas, y pregúntenle, atienden las caries, no sacamos dientes, atendemos dientes. Por los programas, no los ministeriales, los municipales, hemos podido ayudar a más de 6.000 personas, si es que no me quedo corto, a no tener caries, los que no están en ningún tipo de programa. Punta Arenas te ayuda, vamos a ver a más de 1.000 pacientes a las casas, a los postrados, gente grande y gente que tuvo o a lo mejor un accidente. Y esos son los temas que pueden marcar la diferencia finalmente, y por cierto, yo espero que eso lo puedan ver directamente nuestros vecinos, alcalde, a quien, por supuesto, sirve mucho cariño todos los días desde que estoy en este puesto. El director me está diciendo que me queda menos de un minuto. Por favor, última pregunta. ¿Qué espera usted de la visita del presidente Sebastián Piñera a Punta Arenas? Yo espero que conversar con él dos cosas. Primero, reiterar la necesidad que haya un fondo especial, y espero que sea el Fondema, para ayudar a todas las personas vinculadas al turismo, y justamente ya ahora, con esta nueva cuarentena, a estos pequeños comerciantes que les ha sido muy complicado obtener recursos, que podamos tener una ayuda distinta a la magallánica con fondos como el Fondema, que estén a disposición de estos grupos que no han sido cubiertos de una buena forma por la IOCEL. Y lo segundo, reiterar que la reactivación económica debe ir acompañada de una gran construcción de viviendas sociales. Y eso es empleo para cientos de vecinos nuestros, pero también es darle vivienda digna y casas lindas que estamos entregando en lindos barrios a cientos de familias que están esperando con ansia, y esperamos tener buenas noticias. Ya lo conversé con el ministro Ward, pero ahora voy a reiterarle que el eje de reactivación en Punta Arenas debe ser vivienda social. Muchas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros hoy día en el Barómetro. Paseamos por todos los temas. Yo creo que quedaron quizás algunos por tiempo fuera, pero pasamos por todos los temas, y agradecido de haberlo tenido en la compañía nuestra y de toda la gente que siempre ve el Barómetro. Y quiero reiterar que durante la cuarentena el programa social de nuestra municipalidad desde abril no ha parado, continúa, para que llamen a los distritos, ¿no es cierto?, o nos envíen correo electrónico. Hemos colaborado con más de 22.000 ayudas a casi 13.000 hogares de Punta Arenas, que equivale a más del 30% de los hogares de Punta Arenas, y seguiremos trabajando. Así que un gran abrazo a todos, y esperar que esta cuarentena sea lo más breve posible para salir adelante. Un gran abrazo, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, alcalde. Ahí estábamos con el alcalde Claudio Radonich cerrando el Barómetro de hoy acá en Pingüino Televisión. Cuídense mucho, porque en vez de salir, estamos entrando ahora a una cuarentena, y salir de esta nos va a costar mucho. Así que por eso, por favor, respete las medidas sanitarias. Nos vemos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.